Hermanos, buenas noches. Quiero comentarles que ya los extraño. La otra ocasión estaba revisando algunas listas de miembros de la iglesia y de repente dije, el hermano fulano no ha venido y el otro hermano tampoco ha venido a la iglesia. Pero dije, pero ¿cómo van a llegar si ahorita no hay actividad? Y por cierto, el superintendente me mandó un dato en donde Estados Unidos ya empezó a trabajar en las iglesias con una serie de medidas que me parecieron un poquito extremas, pero bueno, yo creo que todo es adecuado para esto. Estamos hoy en nuestro servicio de misiones y cuando hablamos de misiones, yo no quiero que piense usted solamente en los misioneros que están fuera de nuestro país, que están repartidos en el mundo, porque la Iglesia del Nazareno tiene una área muy amplia de misioneros. Quiero que piense, hermano, que cuando tenemos servicios de misión es porque necesitamos cumplir con la gran comisión. Vayan y hagan discípulos, y a lo mejor dice usted, ahorita no puedo salir. Tenemos discípulos en casa que no han conocido al Señor o que están lejos del Señor. Tenemos vecinos, tenemos gente a nuestro alcance que necesita de Jesucristo y tenemos que ir a ellos y tenemos que trabajar con ellos. Yo quiero hacer una lectura, la que nos toca hoy de acuerdo al estudio de San Juan, y ya estamos en el capítulo 19. La semana pasada vimos la crucifixión de Cristo y el día de hoy tenemos 7 versos muy importantes que quiero que escuche. Juan capítulo 19 del 31 al 37, que dice de la siguiente manera: Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero, asimismo al segundo que había sido crucificado con él. Pero uno de los soldados, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Oremos. Señor, queremos poner en tus benditas manos este servicio, que podamos entender y que podamos, Señor, llevar a cabo el trabajo, Padre, de evangelización, de llevar las buenas nuevas, de que la gente, Señor, te conozca, te acepte y que haya un verdadero cambio en ellos. Señor, cuando hablamos de evangelizar, no podemos dejar de hablar de enseñar, de discipular, para que la gente, Señor, pueda entender y pueda aprender, Señor, que este es un nuevo cambio, esta es una nueva vida en Cristo. Padre, guíanos, dirígenos, que podamos entender, pero sobre todo que podamos salir y llevar a cabo este trabajo. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Alabemos al Señor, hermano. Buenas noches, mis hermanos, qué bueno que está con nosotros conectados y es tiempo de alabar a nuestro Señor y le invitamos que se una junto con nosotros a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra. Ahí donde usted está en su lugar, cante junto con nosotros y vamos a cantarle hacia el Señor. Su sangre me redimió para darme la luz.
paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, el único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, el único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Te alabamos, te bendecimos, al único digno de gloria y honra, al Cordero de Dios, Jesucristo. Alabanza, alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, el único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, el único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te daré alabanza y honor, 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 una más, te daré alabanza y honor. Jesús, te damos alabanza y gloria, Señor, en esta noche. Y hermano, el Señor está aquí, su presencia está aquí, ahí donde usted está, puede sentir su presencia. Hermano, yo le invito a que usted disfrute de la presencia del Señor, ahí donde usted está en su lugar, su presencia está aquí, hermano. Yo le invito a que usted cante con nosotros. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé
que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Señor, agradecemos tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Bien, pues entremos al estudio de hoy. Antes de iniciar, quisiera pedirle que oremos. Padre, guíanos, dirígenos, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Queremos entender y queremos, Señor, hacer lo que tu palabra dice. Enséñanos a través de este pasaje. No queremos ser un pueblo religioso. Queremos ser un pueblo que tiene y mantiene una relación personal contigo. Padre, guíanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. La semana pasada nuestro hermano Carlos nos habló acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó el capítulo 19 del 17 al 30 y el hermano Carlos hizo énfasis en aquellas 7 frases que nuestro Señor Jesucristo expresó pendiendo de la cruz. Ahora, qué crueldad del ser humano maquillada con religiosidad.
Los judíos de verdad, y especialmente las sectas que existían entre ellos, como eran los fariseos, los saduceos, sí, eran hombres tremendos, hermano. Todo esto lo hicieron porque Jesús se opuso a su religión tan absurda. El Señor se daba cuenta que ellos estaban muy interesados en cumplir la ley al pie de la letra. Hay un pasaje por ahí en Mateo y se repite en los demás evangelios donde el Señor Jesús está hablando de los ayes o los lamentos de lo que hacían los fariseos, los saduceos y los escribas. Y por ejemplo les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, que no dejan de dar su diezmo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que no dejan de ayunar, que no dejan de tener una buena presentación en sus ropas, pero han echado o han dejado atrás el amor y la misericordia. Y yo creo que toda religión, hermano, que no ame a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo, no funciona. Hoy le hablaré del verso 31 al 37. Y permítame antes de esto darle algunos datos en relación a la muerte de cruz. Este tipo de muerte tan salvaje que solo una mente enferma pudo inventar, ¿sí? Y además aplicarla como justicia. La crucifixión como forma de aplicar la pena capital existía ya entre los asirios. Estamos hablando de 750 años antes de Cristo. Las víctimas eran torturadas en postes y dejadas allí hasta que murieran. Los persas y los seleucidas fueron los que transformaron el poste que usaban para el sacrificio en una cruz. Se dice que los romanos imitaron este procedimiento de los cartaginenses, y así fue como la crucifixión llegó a ser el método favorito de los romanos, usado para los esclavos y para los criminales. Pero mire qué interesante, sin embargo, no lo usaban para sus compatriotas, para los ciudadanos romanos, aunque fueran delincuentes, nunca eran tratados a través de la crucifixión, porque además ellos creían que era demasiado cruel y vergonzosa. En excavaciones recientes por arqueólogos israelitas, cerca de Jerusalén, se recuperó un esqueleto completo de un hombre que fue crucificado al principio del primer siglo. La única víctima que ellos pudieron encontrar, sí, y pudieron recuperar, ¿para qué? Para que les diera una idea de cómo era la crucifixión. Y bueno, nos ayuda a nosotros para tomar importantes datos de la forma de la crucifixión en esa época. El esqueleto daba evidencia de los pies clavados y atravesados con una espiga metálica o de hierro, porque ya se empezaba a usar el hierro. Y nosotros le llamamos más bien clavos. Clavos grandes en ambos tobillos, clavados contra un madero. Las manos eran sostenidas por cuerdas atadas al madero, y en algunos casos las manos clavadas a través de esos clavos de hierro, pero de la parte de las muñecas. En el caso de Jesús, parece que es un poquito más claro que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado con esos clavos en la palma de la mano, pero no dudo que lo hayan atado hacia el madero, porque de otra manera él no se hubiera podido sostener. Ahí se dejaba morir de hambre y de sed. Decían ellos que el reo por lo menos duraba 40 horas. ¿Qué pasaba si el crucificado no moría en el tiempo estimado,
que repito eran aproximadamente 40 horas, ¿sí? Y es aquí donde vamos a nuestro pasaje, porque nos dice qué pasaba. El verso 31, fíjese, ¿qué pasó en el caso específicamente de Jesús? Verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vea y mida usted el pensamiento de estos religiosos. O sea, ya lo mandaron a la cruz, ¿sí? Es el colmo. Es el colmo, además de la mentira, de un acto de piedad. Porque los judíos religiosos, los mismos que pidieron a Pilato su muerte y muerte de cruz, ahora ya no saben qué hacer con el crucificado. Y como era la víspera de la fiesta más importante de la tradición judía, y aquí se está refiriendo a la Pascua, por si Jesús no había sido muerto, ¿sí?, juntamente con otros a su lado, entonces piden que les quiebren las piernas. Déjeme mencionarle un poquito de esto porque se me hace un acto muy cruel. Los romanos utilizaban un mazo y si la persona no había muerto, iban y le destrozaban las rodillas. Ahora, ¿por qué lo hacían de esta manera? Porque si las rodillas estaban en condiciones, estas se empujaban hacia el madero para que no murieran asfixiados. Entonces, ellos piden que se les rompan las piernas para que no haya oportunidad de mantenerse vivos. Y entonces, ellos iban a morir por sofocación, ¿sí? Y no conforme con haberlo llevado a la cruz, ahora les estorba para celebrar sus fiestas religiosas. ¡Qué ceguera, no le parece! ¡Qué torpes y qué viles, qué necios! Porque nunca quisieron darse cuenta que el que yacía en la cruz era el cumplimiento de la Pascua. El que dependía de la cruz era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo puedo imaginar aquí cuánto peso y cuánta maldición se echó el pueblo de Israel con esto. Alguna vez un hermano que se acababa de convertir al cristianismo se acercó y me dijo: Pastor, ¿por qué los judíos han sufrido tanto? Lo que yo le comenté fue: ¿recuerdas cuando Pilatos les dijo que si ellos se hacían responsables de lo que estaba sucediendo, y ellos le dijeron que su sangre caiga sobre nosotros, ¿sí?, y sobre nuestra generación? Dese cuenta cómo esa expresión de los judíos, considerando toda la historia de ellos, ha sido terrible, ¿sí? Y a veces uno se lamenta y dice: ¿por qué el pueblo de Dios ha vivido en esas situaciones? Pero mire nada más lo que pasó precisamente en ese tiempo. Él es la Pascua. Para eso vino al mundo. Y en su ceguera no lo vieron así. Y mire, ¿qué quiere decir Pascua? Cuando hablamos de la Pascua, que la palabra quiere decir pasar de largo, se está refiriendo cuando el ángel de la muerte empieza a recorrer las casas que yacían en la ciudad de Gosén, pero que antes Moisés ya les había dicho: tienen que matar un cordero con estas características: joven, macho y perfecto. Lo tienen que degollar y la sangre la van a poner en los postes de las puertas y en los postes de las ventanas, para que cuando el ángel pase y vea la sangre, pasará de largo. Nuestro Señor Jesucristo yacía en esa cruz y habiendo derramado su sangre, para que todo aquel que viera
y para que todo aquel que le aceptara, entonces el ángel de la muerte pasara de largo, porque la paga del pecado es muerte. Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al segundo, el otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Más adelante vemos que esto era una profecía que se estaba cumpliendo en dos sentidos. Mire, cuando se instituye la Pascua ahí en Éxodo capítulo 12, el verso 46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Aquí tenemos dos profecías muy importantes. La primera de ellos es que la salvación es personal. No la andes regalando y llevando para otros lados como si esto pudiera ayudar a otros. Si no hay un reconocimiento de nuestros pecados, entonces no hay salvación. Y luego en la ley en Números 9:12 dice, no dejarán del animal sacrificado por la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme todos los ritos de la Pascua, ¿sí? Pero el apóstol Juan vio más que esto, así nos dice el pasaje. Dicho de paso, quiero recordarle que el único discípulo que permaneció con Jesús desde que fue apresado en el Getsemaní hasta que lo bajaron de la cruz y lo sepultaron fue Juan, juntamente con la madre de Jesús. De los 12, solamente Juan. Sí, Juan es el único que habla de este evento. Juan es el único testigo, por eso de una manera modestia dice, el discípulo que lo vio les aclara que esto es verdad. El verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Como que la situación fue tan vil que el Señor Jesús ya está muerto, pero aún así introducen una lanza del lado del corazón para verificar si el Señor había muerto. Dese un tiempecito y busque Marcos 15:44 y se va a dar cuenta que había un soldado enviado específicamente por Pilato, encargado de constatar la muerte de Jesús. Porque cuando le dan el recado a Pilato, si le dicen que Jesús ya murió, dice el pasaje que mandó llamar a este soldado para que le declarara si Jesús ya había muerto. ¿Sí? Como que usted verá que todo estaba perfectamente manejado en un acto de vileza. Y luego dice que Juan vio en esta sangre y agua un símbolo. ¿Sí? Le admiró, dijo, yo estoy viendo más que eso. Cuando uno se pone a estudiar estos pasajes, el agua simboliza el bautismo y la sangre simboliza la Eucaristía o la Santa Cena. Y mire cómo aquí hay un símbolo de los dos sacramentos. Y además, aclara, mirarán al que traspasaron. Y aquí yo veo una doble profecía, hermano. Los que lo traspasaron, miraron, ¿sí? Y iban a temer el juicio, porque el día que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y vean que el que llegó es el que traspasaron ellos, yo no sé cuánto pavor les dará, porque además esta gente va a resucitar, pero para muerte eterna. Pero por otro lado también los que se arrepienten, los pecadores penitentes, mirarán al que traspasaron para obtener la salvación. Aquí es donde podemos aplicar teológicamente una palabra que usamos y que a veces no las entendemos. Una de ellas es expiación y la otra es propiciación. Estas palabras quieren decir en lugar de, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue nuestra expiación, pero también fue nuestra propiciación. O sea, Él murió por nosotros cuando nosotros merecíamos
la muerte. Pero Él tomó la decisión de morir por nosotros y de esta manera darnos la salvación. Hermano, no podemos solamente ponernos de luto el día Viernes Santo. No podemos solamente recordar la historia del pueblo, la historia de la iglesia. No, tenemos que entender que todo esto es para nuestra salvación. Y que de esa manera fue como Dios derramó su amor a través de su Hijo Jesucristo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Analice toda la trayectoria desde el Getsemaní hasta que lo bajaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro, y exactamente eso es lo que nos tocaba a nosotros. Eso es lo que merecíamos. Sin embargo, Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó tu lugar. Esto es lo más asombroso y esto es lo hermoso del Evangelio. Gracias por Jesucristo que murió por nosotros, y aún no solamente hizo eso, sino aún nos dio o nos regaló la vida eterna. Y San Juan dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Por eso es que, hermanos, no alcanzamos a medir el amor de Dios. Yo hasta el día de hoy no lo entiendo, pero le doy gracias a Dios porque así lo hizo. Y me gozo porque usted es parte también de ese pueblo de Dios. Yo le voy a invitar que oremos. Cada mensaje debe de ser un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos y creo que podemos decirle en este momento, gracias Señor por tu muerte en la cruz, pero me comprometo. Sí, nos comprometemos a mantener esa salvación, pero también a compartirla con otros. Ore conmigo. Padre Santo, qué tremenda situación. Nosotros tenemos la historia, pero el hecho de haberlo vivido debió ser terrible, tremendo. No solamente ver un ser humano ahí en la cruz, maltratado y llevado, Señor, hasta la muerte, lo destrozaron prácticamente. Pero no es el hecho de ver a un ser humano ahí, es el hecho de ver al Hijo de Dios, es ver al Creador del universo. Esto es lo que no podemos entender. Y aún más que tu Padre hubieses dejado a tu Hijo llevar a cabo este terrible sufrimiento. Ni siquiera Abraham lo llevó a cabo con su hijo cuando le dijiste, sacrifícame a tu hijo. Y en el momento en que él iba a hacerlo, le dijiste, detente. Aquí no hubo quien dijera, detente. Aquí, en las palabras que expresa nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos deja ver que tú volteaste tu rostro con tanto pecado que en ese momento estaba cargando. Y fue cuando Él exclamaba, ¿por qué me has abandonado? Y Señor, tú volteaste tu rostro para llevar a cabo el sacrificio que sería la solución para cada uno de nosotros. Te agradecemos por ello. Y te pedimos tu ayuda, Padre, porque todo esto merece guardarlo en lo profundo de nuestro corazón y obedecer, Padre, lo que ahora nos estás invitando a hacer. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir esa gran comisión y ayúdanos a llevar ese regalo que tú nos has dado para todas las personas que nos rodean, porque así lo quieres. Tú no quieres la muerte del impío, ni que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermano, por su palabra.
Y ahora quiero invitarlo para que el día viernes se conecte con nosotros. Vamos a tener nuestro servicio de oración. Y quiero comentarle algo, hermano. No tenemos ya víveres para apoyar a nuestros hermanos con despensas. Y usted recordará más o menos lo que necesitamos. Arroz, frijol, leche en polvo o leche en envases Tetra Pak. Necesitamos sopas, necesitamos cereal, necesitamos papel higiénico, necesitamos lo que usted sabe que son básicos para el hogar. No tenemos nada y deseamos, hermano, que usted envíe. Si usted nos llama y nos dice, pastor, en tal parte, le mandamos al Uber y que lo recoja, ¿verdad? Y que lo traiga y que lo podamos tener aquí en la iglesia para seguir apoyando a algunos hermanos. Bueno, pues de esta manera nos vamos a despedir. Padre Santo, agradecemos infinitamente tus bendiciones. Nuevamente, Señor, pedimos por mis hermanos que están en casa. Te agradecemos porque este tiempo pronto va a pasar. Te agradecemos, Señor, porque hay mucho ruido afuera y pareciera que la gente a veces quiere meter más temor. Señor, hemos llevado tiempo de oración pidiéndote que se acorte ya este tiempo. Y Padre, vemos ya más cerca que nos vamos a reunir y que vamos a estar juntos y que nos podremos abrazar y que podremos, Señor, convivir. Es tan importante porque tú nos hiciste como seres sociales. Te ruego, Padre, que pronto pase todo esto. Pero mientras mis hermanos están en casa, guárdales y protégeles. Hasta hoy, Señor, tú has sido propicio. Te agradecemos por ello. Y te rogamos, Padre, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.